¿Cómo estamos? Qué gusto que estén aquí en Legado 49. Y como siempre, les agradezco que vean el video. Y el día de hoy vamos a platicar. Pues, ¿por qué tanto respeto, tanto sombrerazo, tanto miedo incluso a Seattle? Porque he leído muchos comentarios, he escuchado varias conversaciones en podcast y demás acerca de es que Seattle, es que Seattle. Y si no creo que nuestra campaña haga el hecho de si le ganamos o perdemos con Seattle. O sea, es un rival complicado, eso sin lugar a dudas, y vamos a revisar por qué. Y vamos a revisar por qué tampoco lo es tanto. Este no es el análisis del previo para el juego contra Seattle. Ese lo vamos a tener más adelante. Ya lo estoy preparando. Pero me interesaba platicar de esto. Porque bueno, al final, si bien esta no es la rivalidad añeja o tradicional de San Francisco, sí se ha convertido en los últimos, yo diría que casi 20 años, en el rival más complejo. Y San Francisco ha tenido, bueno, su rivalidad real debería ser contra los Rams. La realidad es que esa rivalidad que ha durado muchísimos años, porque siempre han estado dos equipos dentro de la misma división desde que se crearon las divisiones en la NFL. Y prácticamente desde que llegó San Francisco a la NFL, que llegaba de la AAFL, de la All American Football League. Recordemos que de esa liga muy vieja salieron dos equipos hacia la NFL. Los Cleveland Browns, que eran buenísimos en aquellos entonces, y los San Francisco 49ers, que también eran muy buenos en esa liga. Cuando llegan, los Browns incluso ganaron un título de la NFL. San Francisco se cayó porque de verdad la diferencia era muy grande. Lo metieron para hacerle frente a Los Ángeles Rams. Que Los Ángeles Rams, para quien no lo sepa, creo que datan de los 30, del 35, 36, por ahí así. Y San Francisco inicia en 1946. Entonces, con todo eso, se suponía que la rivalidad era crear un grupo de seguidores en el oeste de los Estados Unidos, porque el fútbol americano realmente estaba copado en la parte este. A los años luego tuvimos una gran rivalidad y la seguimos teniendo de alguna manera con los Cowboys, porque se han entrelazado mucho muchos aspectos. Ya un día hablaremos de eso. De hecho, hay una par de capítulos de una miniserie que se hizo en NFL Network llamada, se le puso el título A Tale of Two Cities, pero la serie se llamaba Timeline. Y ahí especifican mucho de cómo se desarrolla la que es probablemente la rivalidad que no está dentro de una división más compleja. Bueno, pero de ahí, cuando a Seattle lo mandan con nosotros, empieza una rivalidad muy compleja, porque llega en un momento en donde nosotros nos pusimos en reconstrucción. Por lo tanto, vámonos a platicar por qué tanto respeto a los Seattle Seahawks. Estamos en Legado 49, suscríbanse si no lo han hecho, denle me gusta si les gusta el video, si no les gusta, pónganle no les gusta y piquen en la campana para que sepan cuando esté estrenando un video de Legado 49. Dejo esta fea fotografía porque pues es la que yo creo que este momento fue el que más odiamos todos los que somos fanáticos de los Niners contra los Seattle Seahawks, ¿no? Aquel juego de Thanksgiving en la noche en donde nos ganan de fea manera. Richard Sherman en su mejor momento y comiendo el pavo en el logo de San Francisco. Bueno, yo sé que muchos ganaron el odio, a muchos les dio el odio contra Sherman entre esta y lo que había sucedido, pero
después, ¿quién iba a decir, no? Que iba a llegar a San Francisco. Bien, señores, vamos a ver. Fíjense la evolución de Seattle. ¿Quiénes son los Seahawks? Nacen en 1976. Pues ya hace un rato, pero llegaron, vaya, 30 años después que San Francisco. Ellos llegan, los meten en la conferencia nacional con nosotros por un año, y en 1977 ya los mandan a la americana, donde estuvieron hasta el 2001. En el oeste de la americana, ahí estuvieron, y luego cuando reestructura la liga las divisiones por el resurgimiento de los Browns en 2001 y el surgimiento de los Texans en 2002, viene la realineación. Crean una nueva división, eliminan la central, de ahí crean el norte y el sur, y a nosotros fuimos una de las divisiones que más cambios sufrió, porque realmente nada más se quedó en esa división oeste de la nacional San Francisco y los entonces San Luis Rams. Bueno, los 49ers y los Rams se quedaron. Y entonces se fueron de la que era la división de San Francisco los Saints, los Falcons y los Panthers. Esos se fueron y construyeron la división sur ahí. Y entonces al oeste de la nacional llegan los Cardinals, que estaban en el este de la nacional, y llegan los Seahawks desde la americana. Y entonces de 2002 a 2011 tienen este logo y el que conocemos actualmente, ¿no? Que este logo coincide con la llegada de Russell Wilson al equipo. Antes del 2002 los habíamos enfrentado 6 ocasiones y estábamos 4-2. La serie completa, fíjense, tiene a Seattle con 26 victorias y San Francisco con 17 victorias. O sea que han ganado 9 veces más que nosotros. Qué cosa, ¿no? Esta es la clase de números que nos evidencia cómo ha venido la serie caminando con Seattle. Estamos en época de Halloween, muertos y demás, así que salud. Bien, aquí está la realineación. ¿Cómo quedó 2002 en adelante? Y a partir de ese momento, nosotros nos encontramos con 7 victorias y 13 derrotas ante Seattle. Nunca hemos empatado. San Francisco, su rivalidad real, como lo platicamos, es con estos. Los Cardinals pues, no tienen realmente una rivalidad con ninguno de estos. Y Seattle ha conseguido ser una rivalidad total para los Niners. Así, de ese tamaño se ha ido construyendo en menos de 20 años la rivalidad con los Seahawks. Bien, vámonos a estos números que están impresionantes. La era Pete Carroll. Yo creo que muchos no le tenemos mucho cariño a Pete, más allá del hecho de que lo detestemos porque ha sabido manejar muy bien a su equipo. Jimmy Harbaugh nunca fue una persona muy afable, más allá de los jugadores. Yo sé algo de lo que se quejaban otros coaches, las rencillas que tuvo con Trent Baalke, incluso con Jet York, el dueño. Pero en la era Pete Carroll, quiero que chequemos este dato. 2010 llega Pete Carroll a renovar a los Seahawks, que de por sí eran buenos, Ya vimos, desde que están en nuestra división, les hemos ganado solo 7 veces. Y ellos han ganado 13. Pero del 2010 a 2019, fíjense, está 7-13 con .35. O sea, a ver, voy a especificar bien estos números. En este lapso de tiempo nos han enfrentado 20 ocasiones Pete Carroll, lo cual es lógico, son 10 años, 2 juegos por año, son 20 juegos, de los cuales nosotros hemos ganado 7 y hemos perdido 13 con ellos. Nos han ganado 13 ocasiones en la era Pete Carroll. O sea que hemos ganado, tenemos un
porcentaje de victoria contra los Seahawks de .35. O sea, ni el 500. O sea, estamos empatados a la mitad, que fueran 10 y 10. No, estamos en .35. Si le agregamos el juego de playoffs, en donde perdimos en aquella horrible final de conferencia, y digo horrible por lo que pasó al final, y la lesión, por supuesto, de Bowman, estamos 7-14. .33. O sea, desde que está Pete Carroll, hemos ganado 2 ocasiones en Seattle de las 10 ocasiones que hemos jugado. En 2011, que San Francisco se volvió un equipo súper impresionante del 2010 al 2011 con la llegada de este hombre, de Jim Harbaugh, que toma el talento que había y lo construye, lo maneja y lo hace un super equipo. Y en 2019, que es la victoria reciente que se tuvo en la semana 17 del año pasado, que le da a San Francisco el bye completamente. Solamente hemos tenido esas 2 victorias en los 10 años que tiene Pete Carroll como head coach de los Seattle Seahawks. Bien. La era Russell Wilson. Aquí se pone todavía más dramática la situación. Y es aquí, junto con Pete Carroll y este detalle, que empieza esa rivalidad muy enconada. Russell Wilson llega en 2012, si mal no recuerdo fue una selección de tercera ronda. El titular para los Seahawks iba a ser Matt Flynn. Matt Flynn, para quien no lo sepa, era un cuate que había sido el suplente de Aaron Rodgers. Y después de una campaña fabulosa que tuvieron los Green Bay Packers en 2011, donde ganan 15 juegos y pierden 1, el último juego ya clasificados, con el primer siendo ellos el mejor equipo de la liga, en la semana 17 deciden que entre Matt Flynn a jugar, que era el suplente de Aaron Rodgers. Con eso consiguen después que los Seahawks se lo lleven, y se suponía que iba a ser su titular. Le pagaron una millonada a Matt Flynn y nunca jugó un solo snap con los Seahawks en temporada regular, porque lo que vio Pete Carroll en este hombre desde el training camp del 2012 le llamó mucho la atención. Lo que vio en la pretemporada, aún más. Y entonces lo inicia. Y de ahí, ya lo sabemos, Wilson es un tipo súper sano, súper inteligente, que en sus primeras campañas lo que hacía cuando terminaba su drive era ir a la banca y empezar a revisar las jugadas y qué tenía que hacer y todo. Era un tipo súper estudioso, además, que quería saber cómo ganar, cómo hacer las cosas. Uno de los aspectos que yo más recuerdo de Wilson, o sea, así como ustedes, he sufrido a Wilson durante 8 temporadas. Lo he sufrido, lo he detestado, pero le reconozco su tremenda calidad y lo estudioso que es el cuate. Cuando le ganan a San Francisco en aquel juego de final de conferencia, Russell Wilson va a ser entrevistado, como siempre sucede, por Teddy Bradshaw. Y él lo primero que le pregunta a Bradshaw, que si hay alguien que no sepa quién fue o quién es Terry Bradshaw, más allá del comentarista y del actor, Bradshaw fue el quarterback de los Pittsburgh Steelers en los 70s, con 4 anillos de Super Bowl. Siempre he dicho que Bradshaw fue uno de los mayores beneficiarios de todo lo que fue los Steelers de los 70s. No es que Bradshaw fuera tan bueno, lo que pasa es que tenía un super equipo. Y lo primero que hace Wilson cuando gana y lo van a entrevistar es preguntarle a Bradshaw: dime qué tengo que hacer para ganar el Super Bowl. Esa es la mentalidad de este hombre. Y por eso es tan difícil de ganarle. Bien. Desde que llegó Wilson, se pone peor la cosa. Porque del 2012 al 2019 tenemos 4 victorias y 12 derrotas. Son 16 partidos, 2 por juego, para un .25
hemos ganado la cuarta parte de esos juegos. Pero si le agregamos el juego de playoffs que perdimos de final de conferencia, 4-13, .23. Ese es nuestro nivel contra Russell Wilson. Bueno, contra Seattle, desde que llegó Russell Wilson. Una victoria en Seattle en 2019. Es todo lo que tenemos jugando en su casa. En 8 años, una victoria, que es la que acaba de suceder. Entonces, nos dejan muy claro que desde que llega Pete Carroll y pone orden en Seattle, y llega Russell Wilson, que es un mago, y habrá quien no le guste esta comparativa, pero es la realidad. Para mí Russell Wilson es una especie de Steve Young, pero con más habilidad y con un mejor brazo. Lo único que tenía Steve Young mejor era la capacidad del IQ que tenía para jugar. Y eso que Wilson es muy inteligente. Pero efectivamente Young era un tipo mucho más listo. Aquí está un tipo que sabe hacer de todo y que por años jugó sin línea ofensiva y ni así podíamos detenerlo. Actualmente tiene una línea ofensiva decente. Bien. ¿Jetatura? ¿Sí es una jetatura? Esa es la gran pregunta. Pues fíjense. A partir de la derrota que tuvimos en la final de conferencia, fueron 10 derrotas al hilo. Entre 2014 y 2018 fueron 10 derrotas al hilo. Claro, aquí hay que considerar también que el 2014 se está considerando la final de conferencia del 2013. 10 derrotas al hilo contra un rival divisional. Por supuesto que muchos se traumaron. Por supuesto que muchos ven a Seattle como el rival a vencer. Por supuesto que muchos ven a Seattle como el equipo al que hay que odiar. Esto terminó en 2018 en una victoria que tuvo San Francisco en casa, con un Seattle que andaba también bastante mal en aquel momento. Si se dan cuenta, al final, pues es lógico, fue el año donde se le cae el equipo a Harbaugh por lesiones. Aparte tenía ya muchos problemas internos. Y luego viene todo el proceso 2015-2016 hasta que llega Kyle Shanahan en 2017. Y esos coaches, Tom Sula y Chip Kelly, pues ya sabemos lo que pasó ahí. 10 derrotas al hilo. O sea, aquí estamos hablando de que perdíamos en Seattle y perdimos en San Francisco. Pero esto termina afortunadamente en el 2018 en San Francisco. Bien, pero la pregunta es, ¿por qué tanto dominio de un equipo que al final es un equipo de tu propia división? O sea que, vaya, hemos visto el dominio que han tenido los Patriots o que tuvieron, más bien dicho, los Patriots en el este de la Americana. Pues sí, eso ya sabemos por qué. El dominio de San Francisco en los 80s y 90s en la división, pues también ya sabemos por qué. Pero ¿por qué hay tanto dominio de Seattle? Tal vez no en la división, pero sí para con nosotros. Y aquí está. No solamente fue la llegada de Pete Carroll, sino también fue la llegada de Russell Wilson, su calidad de jugador y estos muchachos, la famosísima Legion of Boom. Si ustedes recuerdan, Pete Carroll llega un año antes de lo que llega Jim Harbaugh a San Francisco. Jim Harbaugh toma un equipo armado, con mucha calidad, mucho talento, les da confianza, algo que no habían podido hacer, los cobija bien y los jugadores reaccionan, incluido Alex Smith, que había perdido toda la confianza durante tantos años de malos juegos propiciados por malos sistemas y malos coaches. Bueno, San Francisco estaba armado de la siguiente manera.
una gran defensiva, una defensiva legendaria, en especial en el front seven. Los jugadores de la línea y de los linebackers, para quien no sepa quién es un front seven, y una línea ofensiva muy poderosa. Cuando tú tienes esas dos cosas, eres un candidato al Super Bowl. A pesar de que no tengas grandes playmakers. De ahí basaron un juego terrestre muy dominante, encabezado por Frank Gore. Y el juego aéreo era muy básico, para no ponerle mucha presión a Alex Smith. Eso funciona. Pero cuando están terminando de armar a los Seahawks en 2012, Kyle Shanahan y Dan Quinn, quien, como ustedes saben, fue despedido de head coach hace un par de semanas con los Falcons. De hecho, Dan Quinn consigue su gran cartel armando esta defensiva. Dan Quinn era su coordinador defensivo que arma la Legion of Boom. Seattle se arma de una manera muy similar a San Francisco. Una gran defensiva. Su línea ofensiva no era muy buena. No era del nivel de San Francisco. Pero ellos sí tenían, a diferencia de nosotros, dos playmakers. Marshawn Lynch, que arrastraba todo lo que se le ponía enfrente, y un quarterback con un gran brazo. Eso era lo que tenían. Entonces, empiezan a chocar. Por eso se hicieron clásicos esos encuentros entre Seattle y San Francisco en la época de Harbaugh. Porque estos encuentros se vuelven verdaderamente legendarios y culminan con el juego de la final de conferencia del 2013. Ya en 2012, que creíamos éramos mejores que ellos, nos ponen una arrastrada de 42 puntos a, creo que fueron 16, allá por la semana 15 o 16, creo que fue la 16. Y luego, en el 2013, nos ganan también en el primer partido, secándonos, haciéndonos ver muy mal, ya con Colin Kaepernick como el quarterback. Y entonces, bueno, de alguna manera veníamos compitiendo los dos. Para el siguiente juego, donde gana San Francisco, me parece que fue 17-9 o una cosa así. Gana San Francisco porque Vic Fangio entiende que para ganarle a Russell Wilson tiene que hacer un planteamiento distinto al que generalmente hacía. Y Greg Roman busca tener la capacidad de no ganarles tanto por aire a estos muchachos, que por aire eran impresionantes. Bueno, viene entonces el juego de la final de conferencia, donde lo perdemos porque les permitimos anotarnos en una cuarta oportunidad y larguísimo. Ahí fue donde cambió el juego, pero bueno. Y a partir de 2014, San Francisco empieza a desmoronarse con el pleito entre Trent Baalke y Jim Harbaugh, donde en medio queda Jed York. Y Jed York, hay dos puntos fundamentales en la cuestión del equipo. El primero es donde Jim Harbaugh, en una plática con sus jugadores, de las que tienen en los auditorios, entra Jed York y a Jim Harbaugh se le ocurre la fabulosa idea de decirle que esta es una reunión de hombres. Entonces Jed York, para quien no lo sepa, es el dueño de San Francisco. Bueno, el dueño es su papá, pero él, digamos, es el que hace todo el proceso de CEO. Simplemente se va. Viene el juego de la primera foto que vimos, donde perdemos horriblemente en Thanksgiving contra Seattle. Y Sherman, que le encantaba burlarse de nosotros, bueno, hace alaraca. Y entonces comenta Jed York en un tweet pidiendo disculpas a los fanáticos de los Niners por el pésimo partido, y que pues iba a tomar cartas en el asunto, cosa que sí fue. Baalke lo convence de que se tiene que ir Harbaugh. Para quien no lo sepa, entre el 2012 y 2013 los Cleveland Browns ofrecen 2 selecciones de primera ronda por Jim Harbaugh. Sí, por el coach. Los Cleveland Browns ofrecen 2 selecciones de primera ronda.
Y estuvo a punto de hacerse ese trade. Obvio, cuando se enteró Harbaugh, pues no le gustó, ¿va? Y ahí empezó esa rencilla muy grande con Balky. Bueno, al final, Jed York se pone del lado de Balky, y sobre todo después de lo que comentó Harbaugh en su momento. Termina la temporada 2014 con ese 8-8. Después viene la purga de jugadores. Muchísimos jugadores se van de San Francisco, otros se retiran y muchos ya no regresan. Se pone un coach interno como Jim Tomsula, que había sido head coach en la Liga de Europa cuando fue la NFL Europa en los 90s, que duró, no me acuerdo, 3-4 temporadas. Y por eso es que tenía conocimiento de head coach. Pues sí, pero la NFL Europa era como la segunda, tercera o cuarta división de la NFL. Bueno. Con un equipo desarmado, con malas selecciones de draft que había hecho Balky, empieza este equipo a buscar una identidad. Mientras que la Legion of Boom estaba bien armada. 2014, recordemos, llegan al Super Bowl también. Lo pierden contra los Patriots. Y viene una agitatura total durante todos esos años por este problema. Cambio de coach. Luego 2016 viene Chip Kelly. Ya sabemos que tenemos el peor equipo probablemente de la historia de San Francisco en 2016. Puede por ahí tener un momento a lo mejor con un equipo de, creo que fue el 48, una cosa así. Empezamos a tener ese problema. Un pésimo equipo, 2016. Y entonces es cuando reacciona Jed York por todas las críticas y comprende que tiene que echar a Balky. 2017, bueno, ya llegan con un pedazo, un boceto de equipo. Shanahan y Lynch empiezan a mover, por supuesto, 2017, todos lo recordamos. Terminamos con un récord de 6-10 que debe haber sido, honestamente, de 2-14 en el mejor de los casos. 2018 viene la lesión de Garoppolo, terminamos 4-12. Pero por fin ahí rompemos esa jetatura que tuvieron, porque también esta Legion of Boom se empieza a desarmar. El dominio de Seattle, quiero que quede muy claro, se debió a su defensiva y que Marshawn Lynch le quitaba mucha presión a Russell Wilson. Cuando se empieza a caer la Legion of Boom porque empieza a desaparecer, el primero que se va es Maxwell y está por muchos equipos. Él creía que era un gran corner, pero realmente era el mayor beneficiario de estos cuatro hombres. Después se va Sherman. No recuerdo si Chancellor se va antes que él. Bueno, Cam Chancellor tuvo el problema de que tuvo una lesión muy grave. Entonces, Chancellor cuando se va, que era el strong safety, él tiene problemas de lesiones y termina ya no jugando bien. Y luego se va Sherman también por una lesión, la famosa lesión del Aquiles, del tendón de Aquiles. Y en 2018 lo contrata San Francisco. Y el último en irse es Earl Thomas, que tenía ya un odio total sobre Pete Carroll, cosa que compartía Sherman. Tal vez Sherman no lo odiaba tanto, pero sí le caía muy mal, y Sherman declaró que los trataba como si fueran rookies o si fueran jugadores de college, y eso pues ya eran estrellas, ¿no? Entonces Earl Thomas, recordemos, sale, después firma con los Ravens, y los Ravens lo acaban de cortar antes de que arrancara esta temporada, y sigue de agente libre. ¿Quién sabe qué pasó? De hecho, Earl Thomas estaba en un workout, en una exhibición para que lo vieran los Texans, y cortaron la práctica con él a la mitad, porque yo me imagino, honestamente, que le hablaron a los Ravens y le dijeron: oye, no seas mala onda, mira, está haciendo aquí un workout con nosotros, dime qué es lo que pasa, ¿por qué lo cortaste? Y esto es como cuando alguien va a pedir trabajo a algún lugar y hablan para pedir referencias de la persona. Eso es lo mismo. O sea, en la NFL las franquicias son las empresas. Habrá personas que son muy políticas y digan: no, pues
Tuvimos versiones diferentes de lo que teníamos que hacer y pues cada quien tomó su camino. Pero también hay otros que son muy honestos, ¿no? Yo creo que algo dijeron del por qué lo cortaron tan súbitamente los Ravens, y los Texans dijeron, vámonos, y en estos momentos pues él sigue de agente libre. ¿Quién sabe qué pasó? De estos 4, el único que sigue jugando, entre comillas, pues es Richard Sherman. Y a esto no se pudo sobreponer la defensiva de Seattle, que también perdió a gente importante como Bennett, que era su defensive end, Cliff Avril, el otro defensive end. Se me está escapando el nombre del tackle que tenían. Y realmente de aquella Legion of Boom queda el fabuloso Bobby Wagner, pero ya un poco más grande. KJ Wright, que siempre KJ Wright. Bobby Wagner es linebacker, KJ Wright también, pero muy de la mano de Bobby Wagner. Es realmente lo que queda de la Legion of Boom. Y por eso han perdido esa identidad. Ya no son la Legion of Boom, señores. Ya no se preocupen por eso. La Legion of Boom dejó de existir. Y por ahí se habló de que con la llegada de Jamal Adams habían armado la Legion of Boom 2.0. Hay un video que hice en Legado 49 en la pretemporada cuando firman los Seahawks a Jamal Adams. Bueno, cambian con los Jets y entregan 2 selecciones de primera ronda por un safety fuerte, un safety de caja, un safety que no te sirve para cubrir, te sirve para blitzear. Sí, es muy bueno blitzeando. Para los que no sepan qué es blitzear, es cuando mandas al safety, en este caso el safety fuerte, a que haga el trabajo de ir a presionar al quarterback a ver si lo captura. O sea, es una sorpresa. El blitz es cuando entra un jugador corriendo para ir por el quarterback. Bueno, en eso Jamal Adams es bueno. Es muy bueno, de hecho. Y es bueno tacleando. Pero tú no entregas 2 selecciones de primera ronda por un safety fuerte. Estás dando lo que a lo mejor darían ahorita por un... imagínense que los Texans quisieran reiniciar de cero porque están muy mal y van a tener una de las primeras 3 selecciones colegiales y decidieran sacar buscar quién da algo por Deshaun Watson. Deshaun Watson vale por lo menos 2 selecciones de primera ronda. Eso pagaron los Seahawks por Jamal Adams y decían: se acaba de armar la Legion of Boom 2.0. La verdad que me da tanta risa ver. Es que lo dije desde ese video y ahí está el video si lo quieren pasar a ver. De hecho voy a ver si se los puedo poner al final para quienes no lo llegaron a revisar. Y es que Jamal Adams es muy bueno, sí, o sea, es uno de los mejores, si no es que el mejor strong safety que hay en la liga. Pero un strong safety no te cambia una defensiva. Lo que necesita Seattle hoy en día son defensive ends que acaban de firmar, que acaban de hacer un trade con los Bengals por Carlos Dunlap. Vamos a ver cómo les funciona eso. No va a estar contra San Francisco, no se preocupen. Él podrá estar a partir de la semana 9. Y pues es que ese perímetro, esa secundaria de los Seahawks, que tiene a Quandre Diggs como free safety, tiene a Griffin como su corner, no me acuerdo cómo se llama el otro corner. Por algo están a punto, si siguen como van, de ser el equipo que más yardas por aire ha recibido en la historia de la NFL. Pero bueno, Jamal Adams llegó para ser el Legion of Boom 2.0. Entonces ya no tengamos ese problema. ¿Cómo cambiar? Exactamente. ¿Cómo cambiar esta historia? Bueno, número 1, lo que les acabo de comentar. Ya no son la Legion of Boom, ¿sale? Ya no existe la Legion of Boom. Es más, Seattle no tiene defensa. Lo mejor que tienen en esa defensa sigue siendo Bobby Wagner. Que Bobby Wagner seguramente será un salón de la fama algún día. Es lo mejor que tienen. Ya muy veterano. O sea, tampoco es que Bobby Wagner vaya a cambiar esa defensiva al solo. No tienen defensive ends. Sus tackles son de regulares a malos. Los linebackers, repito, por Bobby Wagner y KJ Wright se salvan. Y el perímetro, pues no funcionó. Además de que Jamal Adams jugó, me parece que 2 partidos y no ha jugado el resto. 2 o 3 partidos. Y el resto no se ha jugado. Que si va a estar el domingo, que si no va a estar, probablemente sí esté. O sea, es lo de menos. Jamal Adams no cambia esta defensiva. Él va a tener sus números cuando juegue, sí.
porque es muy bueno. Pero tener números individuales no conlleva el que vayas a hacer una buena defensiva. Y ellos ya no tienen defensa. Es este hombre el que maquilla todos los problemas que hay en este equipo. Russell Wilson es la clase de quarterback que te puede maquillar las deficiencias de un equipo. Ya cometí el sacrilegio de compararlo con Steve Young. Steve Young nos maquilló durante años las deficiencias defensivas que tuvimos a finales de los 90. Pero un quarterback elite, como lo es Wilson, puede maquillarte esas deficiencias que tienes, como lo hizo Aaron Rodgers durante muchos años, y lo hizo Drew Brees también durante muchos años en sus respectivos equipos. Y repito, como lo hizo Young al cierre de los 90. El único problema es que un quarterback elite que te maquilla esas deficiencias no te va a ganar el Super Bowl solo. No puede. Porque esas deficiencias van a denotarse más cuando juegues contra equipos que en verdad no tienen tantas. Y esos equipos los vas a encontrar en los playoffs, te guste o no. Estos jugadores te pueden meter a los playoffs, pero no te ganan solos. Y Russell Wilson está maquillando todo ese equipo. Solo imaginen esto. Quiten de la ecuación, o quiten de su equipo, pues, en estos momentos, a Aaron Rodgers, a Drew Brees y a Russell Wilson. En estos momentos, Matt LaFleur ha hecho un cambio brutal en los Packers, y los Packers podrían sobrevivir sin Aaron Rodgers, no como antes, que se caían en pedazos. Los Saints, yo les aseguro que estarían mejor sin Drew Brees ahorita. Seattle, quítales a Russell Wilson y se caen a pedazos. Se caen a pedazos. No, hoy no quiero tamales, gracias. Quitemos a Russell Wilson y se caen a pedazos. Porque él es quien crea este modelo de Seattle. Él es el que maquilla los casi 40 puntos que les hacen a su defensiva. Él es quien maquilla. Hoy, repito, sí tiene una línea ofensiva bastante decente, no el bodrio que tuvo durante años. Eso lo ha ayudado a que, obviamente, al no tener tanta presión, se concentre más en lanzar y fallar menos. Si tu quarterback le das tiempo y el quarterback, por muy malo que sea, va a encontrar a alguien, pues ahí está. Este hombre no necesita que le den tanto tiempo. Durante años no le daban, ni un segundo, y aún así completaba. Ahora que le dan tiempo, puede completar más. Pero es la clase de quarterback que hace receptores. Doug Baldwin, ¿quién rayos era Doug Baldwin antes de Russell Wilson? Con otro quarterback no hubiese sido nadie. Kears, el que estuvo con ellos también. Y ahora, Tyler Lockett no es que sea un gran receptor, es que es un velocista, pero lo hace ver muy bien Russell Wilson. Metcalf yo creo que sí es un mucho mejor receptor, y con la compañía de este hombre. Pero si tú quitas de la ecuación, si tú quitas del equipo a Russell Wilson, este equipo no tiene nada. ¿Qué hay que hacer? Esta dupla que le ha devuelto el orgullo a nuestro equipo y que ya le ganó en su estadía, que estamos en estos momentos desde que llegaron 2-4 con ellos, 2 ganados y 4 perdidos con Seattle. Bueno, sí, el primer año no ganamos ninguno, el segundo año ganamos 1 y el tercer año ganamos 1. Con el sistema que crean, con el equipo que han armado, hay que neutralizar a Wilson. Claro, neutralizar a Wilson se dice mucho más fácil de lo que es. Pero si podemos neutralizar a este hombre, o por lo menos disminuir su capacidad de ejecución, creo que esta jetatura que ha durado mucho tiempo y este respeto excesivo, temor hacia los Seattle Seahawks puede cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos ahora al equipo para poder evidenciar los errores de estos hombres.
Repito, esto no es el análisis, fue nada más ver por qué hay tanto temor sobre este equipo, por qué tanto se platica. Pues es por eso. Porque nos guste o no, desde que llegaron a nuestra división, a nosotros nos ha tocado años muy malos que no habíamos vivido durante los 80s y 90s. Y sí nos tocaron durante estos primeros 20 años del 2000, nos tocaron más años buenos, más años malos que buenos. Y eso lo aprovechó Seattle, que desde que llegó, vaya, nos han pasado por encima, nos guste o no nos guste. Pero que además, desde que llegó Pete Carroll y luego con la llegada de Russell Wilson, va a sonar muy feo, pero hemos sido sus clientes. ¿Se puede cambiar? Creo que, vaya, ya no son los Seahawks que nos destrozaron. Y al mismo tiempo, tenemos otra clase de equipo. ¿Podemos perder el domingo? Sí, podemos perder. Al final es su casa, pero ya les ganamos el año pasado. Vamos a tener el análisis del juego en el siguiente video. Bueno, el previo del juego en el siguiente video. Así que vamos a analizar qué es lo que tenemos que hacer y cómo es posible que saquemos este juego. Lo que quiero es que entendamos que ya no debemos por qué tenerle miedo a los Seahawks. No ahora. Hay que cuidarnos de Russell Wilson, definitivamente, como el resto de la liga. Y dirían por ahí, pero los han ganado. O sea, ellos estaban invictos antes de jugar contra los Cardinals. Y de hecho están 5-1. Eso también lo vamos a ver en el análisis a quiénes le han ganado y cómo han ganado. Señores, esto ha sido Legado 49. Suscríbanse al canal. Denle me gusta si les gusta. Si no les gusta, pónganle no me gusta y píquenle la campana para que sepan cuando está estrenando un video. Muchas gracias por acompañarnos y ya saben, cuídense. Hasta luego.